Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upucuepu Poré y nos encontramos con una familia en este día en que nos recibe con tanta alegría también. La sorpresa siempre de poder encontrarnos y comunicar tantas experiencias hermosas, tantas experiencias ciertamente que en este corto momento de nuestra programación no vamos a poder transmitirlo todo, porque la riqueza que siempre nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos van pasando son cosas maravillosas. Así es que les agradezco que me hayan recibido hoy aquí en su casa. Lo primero que hacemos es presentarnos un poco, así nuestra teleaudiencia. Estoy Cuamí, Guaymá, Bañandea, lleva. Bueno, vamos a comenzar siempre, comenzamos con las damas. Tu nombre, dónde naciste y así vamos hablando de a poquito. Bueno, mi nombre es Edith Marina Cañete de Groselle ahora. 55 ¿Hace cuánto? Años, Hace 55 años que ya sos de Groselle. Sí. Soy profesora jubilada. Me recibí en la normal número 2, Juan R. Dalquis. ¿Dónde tenían la normal 2? ¿Dónde era? ¿En Asunción? Sebastián Gaboto. Estados Unidos. Ahí Estados Unidos. Sí. Ya. Cerca del Parque Caballero. Ya. ¿Y ese Sebastián Gaboto existe todavía como calle? Sí, existe todavía. Siente entonces la de Uruguasuira. Existe. Y ahí me recibí y luego enseñé en varias partes. Ah, ya. Estuve como docente, primero me inicié en la Escuela Fray Bartolomé de las Casas, luego ascendí como directora y luego por algún inconveniente que surgió dejé la Escuela Fray Bartolomé de las Casas y trabajé en el colegio privado subvencionada La Esperanza, que está en Loma Prieta. Ya. Bueno, y con respecto a tu niñez, sí. Me mandó a Balandecer, de todo, ¿cómo se llamaban? Sí, ¿De dónde son ellos oriundos? Mi mamá padres? Es correntina. ¿Correntina? Se llama Guillerma Acosta. Sí. Mi papá es Leandro Cañete, que vive acá en Trinidad. ¿Vive todavía? No. No, ya falleció. Los dos ya fallecieron. Los dos ya fallecieron, sí. Mi mamá hace 6 años. ¿Y cuántos hermanos? ¿Hace poco luego entonces que falleció? Sí, mi mamá, sí, 6 años. 6 años nomás. 6 años, sí. Y ¿tu papá más? ¿Hace más tiempo? Mi papá 38. 30 y tanto ya, 38. Hace mucho luego ya. Sí, ya, sí. Y tengo una hermana. O sea que eran dos nomás. Hermana de madre y padre, y tengo un hermano de padre que ya falleció también. Que ya falleció. Sí. Va a ser 1 año que falleció. ¿Y ustedes nacieron todos aquí en Trinidad? Vos, por ejemplo, y tu hermana. Yo nací en Corrientes. Ah, en Corrientes. En Corrientes. Pero sí. ¿Tenés cédula paraguaya también? Cédula paraguaya. Sí, yo nací en Corrientes y a los 3 años mi mamá vino detrás de mi papá. Ah. Y ya me afinqué acá. Don Cañete Borullo Otto. Sí. Así es. Y me jubilé y sigo trabajando en forma particular acá en mi casa. Aquí, sos maestra todavía. Sí, bueno, ¿cuántos años tenés actualmente? Y yo tengo 73. 73, jovencita todavía, con razón que está enseñando todavía. Y 55 años de matrimonio. Sí. Qué bien. Me encanta a mí la educación, por eso. Y ya me doy cuenta, porque si seguís todavía ahí, eso es lo que te da vida. Me encanta. ¿Y quiénes son los que más vienen? ¿Son niños? Niños y niñas. Ahora estoy teniendo una parejita. ¿Y qué enseñas? Y enseño todas las asignaturas de la parte de escolar básica. Ya. Sí, matemática, todo lo que se refiere a la... ¿Y te acordás todavía los números? Sí. 2 más 2, me 4. Encanta, sí. Mi fuerte es la tabla. Así la tabla multiplicación. Yo la he pasado a un niño, le pregunté 3 por 3 y me miró, así me miró y no sabía decirme. No, y por eso... 4 por 3 leí así, me miraba y se reía nomás, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, no es más como nuestro tiempo. No. Y vos eras de esa maestra que con la regla, 2 por 2, ¡pah! Le daba. No. Con cariño, yo siempre trabajé con cariño. Ya. Y me gusta trabajar con los niños especiales, con los niños que no leen ni escriben. Ese también es mi los niños especiales. Especiales, sí. ¿Y se puede trabajar con ellos? Se puede trabajar. Aprende. Se puede trabajar. Yo trabajé 1 año, el hijo de una secretaria de supervisión encima que me dijo, yo confío en vos. Claro. A vos te voy a dar ese niño. Me llevó al 3er grado sin leer y escribir ni reconocer nada del abecedario. Iba nomás. Iba nomás el niño, pero en matemática era muy bueno. Muy bueno, pero lectura. Sí. Y hasta que llegué a hacerle leer. Qué bueno. No muy de corrido. Claro. Y por eso tuve que hacerle repetir el año para que él
Lloró mucho el chico, pero ¿qué vamos a hacer? claro. No le puedo pero pasar un importante. cuarto grado con... Claro, por lo menos que con aprenda esa algo para la vida. deficiencia, sí. Bueno, vamos a conocerle a tu señor esposo. Sí, soy Vicente Antonio Grosselli Martínez. Mis padres fueron Petronila Martínez, oriunda del Guairá, Ah, guaireño. Guaireño. Sí, sí, de sí. Borjas. Es Y Borja, y mi papá es yegreño. Ese ya es Paraguarita y con Villarrica No, siempre guairá. Casapá. Casapá, Yegro ya es Casapá. Vino después para estos lados en su época joven, Sí. vino a cursar los estudios en el Colegio Nacional de la capital. Ah, Él estuvo muchos años trabajando en la marina, en la flota mercante del Estado, la Flomeres, sí, sí. flota mercante del Estado. Y mi mamá siempre fue ama de casa. Ya. Mamá falleció hace 4 años. 4 años. A la cuenta. José, te ve bien, mucho, Sí. muy fuerte. Papá falleció en el 1999. 1999. 1999. Sí, el más tiempo ya, sí. Sí. Somos 5 hermanos. Ya. De los 5, el mayor soy yo. Ah, vos sos el mayor. El mayor de todos. A la cuenta. Sí. Después vienen 2 nenas. Y el último muchacho que estaba, Entonces 4. el cuarto. Ah, el 5 cuarto. dije. Cinco. Somos 4. 4. 5 hijos tengo, no 4. Ya. Hermano. Así es, padre. Qué Y bien, che. ¿Y dónde Yo- vos estudiaste? ¿Por aquí? yo ¿Vos, hice vos la naciste escuela- aquí luego ya? Sí, acá en En, Asunción. en Trinidad ya. En la Cruz Roja. A la Cruz Roja, era en aquel tiempo famoso. Sí. Yo hice mi primaria, mis primeros años en la Escuela República de Venezuela. Ya, Es que está acá cerca de la caballería. sí. Mi primera comunión lo hice en la Piedad Sí, con sí, el sí, padre Baccari. sí. Baccari, Baccari era un italiano. ya. Y El padre Baccari falleció ya, ¿verdad? Falleció, sí. Falleció. Hace rato hace ya. tiempo ya. falleció. Sí. Y así es, padre, que llegamos a conocernos, ella estando de abanderada en la Escuela Solar de Artigas. Ah, sí. Y yo estaba en el cuartel. ¿En serio? Y de paso, O a saber, de la he homenaje. visto con la bandera, con el mástil. ¿Ah, sí? Y cuando se fijó en mí, se le cayó el mástil. Así. El asunto es que vos estabas sirviendo a la Pache, güey. Sí. Entonces eres a la bandera, reña en Peleza y te iba por la bandera. Ay, poila y... Ella encuadra. Ella tenía 12 años. En serio. ¿Y vos Y yo cuánto tenía tenías? 18. 18. 18 años. Mira, un poco Y desde así. esa vez que nos conocemos, llegamos al matrimonio un 24 de diciembre de 1970. Ah, ya, 1970. Y de ahí hasta ya. O la sea fecha que por eso es que me dijeron que tienen ya 55 años de matrimonio. vamos a cumplir. Sí. ¿Y cuántos años, quiere decir, cuántos hijos tienen? 11, Ustedes. tengo 5 hijos, 5 hijos. sí, 11 nietos 11 nietos. y 2 bisnietos. 2 bisnietos, yo imagino. Sí, ya. ¿Y los bisnietos cuántos años tienen? Son chiquititos. Uno tiene 3 años y el otro está por cumplir 1 año. Ya. Va a cumplir también. Sí. ¿Y cuál es la cosa así más difícil así para una mamá, sobre todo vos siendo maestra? Porque vos antes que todos los días tenía que dejar tu Sí, casa, ¿verdad? de mañana y tarde. Mañana y tarde. De mañana y ¿Y tarde. usted dónde trabajaba? Yo trabajé en una compañía de estivaje, Ah, ya. primeramente, Sí. con el señor Carmelo Palumbo. En aquel Ah, entonces ya. era su socio comercial, el general Samaniego. Ah, ya. Y de ahí vio un holandés Tu desempeño mi ahí dentro de desempeño tu- en nuestra labor portuaria, porque es portuaria, y me invitó a que pasara a formar parte de su empresa. Sí. En aquel entonces era la compañía marítima holandesa. Ah, mira un poco. Actualmente es compañía marítima paraguaya. Ah, paraguaya. Estuve ahí 35 años. 35 años. 35 años.
¿Y qué hacías? ¿Qué es lo que se hace en un estivaje así? Y ordenar las mercaderías Las por mercaderías. destino. Ah, ya. Por destino. ¿Y cómo hacen? ¿Vienen? Sí, haces ¿Camión? tu pedido, ¿Entran? vienen y Queremos enviar. queremos Entonces, enviar. desde ahí comienza. Bilbao, Rotterdam, Bremen, Hamburgo, pues vos le vas ubicando. Ya. De acuerdo al plano que te da el oficial del buque. La embarcación. Porque eran buques de ultramar. Ya. Y los espacios son grandes, toneladas, eso hay que... Toneladas, Ya contenedores. calcula Baitena. El cálculo peitera hay que saber la estabilidad del buque. Y por eso, Por supuesto, lo más pesado abajo y lo más liviano arriba, ¿verdad? Arriba, Por claro. destino. ¿y qué es lo que se lleva de Paraguay? Y de Paraguay se llevaba algodón, café, Café brasilero, que pasaba por aquí. Pe allí vamos. y hay Vamos. vamos a oír. Azúcar. Bueno, En avioneta pasaban, en avioneta pasaban las en bolsas. avioneta traían la bolsa. No, del Brasil a Paraguay. Ah, al Paraguay. Y de ahí, Venía. Y figuraba como que vendía a no, Brasil. Pro- Paraguay decía ya por la bolsa. Ya decía por la bolsa. Paraguay, productor. El segundo productor de café éramos. Sí, y no tenemos una planta. No hay ni una planta. Bueno, yo llegué a cosechar café en Ipacaraí. En el seminario teníamos nosotros planta de café. Pero pegaba para nuestro consumo. Sí. Pero había como 4 hectáreas por ahí. Sí. Y entramos ahí los aspirantes a la semillita rojita. Pero no iban a pedir un bopirú, etc. Era interesante. Y estuve 35 años en esa empresa, en donde pedí mi traslado, bueno, donde presenté mi renuncia al puesto, porque me vio el señor Fernando Leri, de Puerto Acupemí. Ah, mira. Me dice, Groselle, Sí, sí, sí. tienes que venir acá. Porque nos conocíamos ya desde el año 70, En serio. porque veníamos a llevar carne conservada de la Liebix. Ah, entiendo. Y me dice, vos tenés que venir acá. ¿Y qué quería que haga ahí? Lo mismo. No, me dobló el salario. Ah, bueno. Pero digo, el mismo trabajo con Mismo trabajo. doble salario. Doble salario. Sí. Y le gustó al hombre y le dije, don Fernando, tengo un hijo que está trabajando en tal parte. Ah, sí, sí, sí. sí. Quiero Quiero que le doble el salario y que venga también aquí. Ojalá. Y me Le dice, triplique. por tratarse de tu hijo, Sí. Vamos está adentro. a... Mira qué bien, che. Y así es. Y antes los contratos eran así, ahora pasan por recursos humanos. Estudian todito, tu psicología, estudia a ver si te levantas temprano, estudia, todo te estudia, ¿verdad? Y a consecuencia de eso, yo hasta ahora, estando en Cacupemí, Sí. trabajábamos una semana de día y otra semana en la noche. Ah, mira un poco. Y eso te crea un Un hábito, Un desfasaje. desfasaje. Ah, desfasaje porque era 12 horas de día. de las 6 de la mañana De 7 de la tarde De 7. a 7 de la mañana. a 7 ya. Ese es A la noche, Y de sí. 7 de la mañana a 7 de la tarde. noche, ya. Y una semana. Una semana. Y te crea ella un desfasaje en tu horario. Y eso hasta ahora mantengo esa costumbre de ¿En serio? levantar las 2, las 3, Así. las 4:30, sí. Ya estoy Es palma. Ya estoy a... Y sí, es el hábito, ¿verdad? El El hábito. cuerpo también. Bueno, así entonces estamos aquí visitando la familia Groselle Cañete. Entonces que nos reciben tan amablemente y estamos conversando un poco de todo lo que significa Ñande Upupure, ¿verdad? Cómo con el esfuerzo, con la lucha siempre han dejado ese granito, siguen dejando, ¿verdad? Porque siguen ayudando ahora hasta la educación de los bisnietos y eso Sí, ya, ¿verdad? Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Upukue Pupore.
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñande Upucuepu Poré, la familia Groselle Cañetes, que hoy nos están recibiendo y estamos compartiendo un poquitito la vida, el trabajo. Y lo que queremos saber primero es, me dijeron ya algo, ¿cómo se conocieron? ¿Vos estabas haciendo servicio militar? Sí. Yo desfilé ahí, ¿no? Abre sí la bandera, te compadre, soy ley mástil. En serio, el mástil, mentira. Contá un poco vos la verdad, ¿qué es lo que pasó? Bueno, y estuvimos acá en la casa de, ¿cómo se llama? Cañiza, no es Cañiza. Duarte. Duarte. Había una concentración de escuelas y abanderados. Nos fuimos ahí y ahí yo le conocí a él. Nos hablamos y por lo visto que iba a ser para mí. Y así formamos nuestro... Pero vos eras jovencita, dice, 12 años tenía. 12 años tenía. 12 años. 12 años. Pero estaba bien crecida y madura ya entonces. Sí, por lo visto. Es verdad. Por lo visto, padre, sí. Y vos te animaste ya así, ¿cuánto tenías vos? 18. 18. ¿Vos ahora cuántos años tenés? 78, voy a cumplir 79. 79. Este 24 de agosto. Sí. Entonces No, ya. la verdad es que desde los 12 años nos conocimos, Sí. pero nos casamos ella a los 19. A la cuenta, entonces tuvimos hasta 7 años. 7 años. 7 años de batallar porque ¿En serio? mi finado suegro no me recibía. Uno de esos. No te recibía. Y otro por diferencia de partido político. Voy pico. De febrerista y te iba de pio, te con de liberal, te con de colorado, te con...
Por ahí estamos. Mira un Y poco, che. a mí a los 15 años recién me permitió que llegara, pero Ah, tampoco un ratito. ¿Y qué hicieron de los 12, 12, 13 y 14 años? Va, No Canijave. Canijame. A la cuenta. Por la calle, la casa de mi abuela, porque yo Ah, ya. me crié en la casa de mi abuela, que me apoyó siempre en todo. ¿En serio? Sí, porque Pero menelan tú a ella alcahuetera y sí, le digo. No, le digo, alcahueta le- Alcahueta le decía alcahueta a la abuela. Y una vez trajo él una canasta de Navidad de regalo para mí. Y mi abuela traía eso de su cabeza. Sí. Mamá, ¿quién le trajo eso? ¿Para qué? ¿Debo ir a alcahueta, mamá? No, le dice, un oremombo de Sarainte Malandesiwi, le dijo mi abuela. De bárbaro. Sí, así. O Y más así, te oye, ¿será? Y mi papá aceptó después. Sí. Y ya no había nada que hacer. 3 días vamos a la whisky. Así, la uva, pues. Está bien. Bueno, y los hijos, ¿qué tal la educación? Porque vos como maestra, vos también entonces me estás diciendo que de 7 a 7 eres vos. Ya la familia, Sí. pues eres ya ahí. Y bueno, y la educación de mis hijos yo sustenté con la ayuda de mi mamá. Ah, de Mi tu mamá mamá. era mi brazo derecho. Sí. Le dejaba con mi mamá, a la mañana yo me levantaba ya a las 4, preparaba más o menos toda mi comida, todo lo que tenía que dejar, después ya me iba a mi trabajo. Salíamos a las 11 del colegio, yo de la escuela, y a las 11:30 más o menos llegaba acá, comíamos más o menos y ya me iba otra vez, a la 1 tenía que estar yo otra vez en el colegio, en la escuela. Y entonces así con la ayuda de mi mamá, y siempre le puse a una chica que le ayude a mi mamá con, Claro. con mis hijos. Y así, y después le llevaba, cuando ya tenían la edad de entrar en el colegio, en la escuela, le llevaba a 2 conmigo y le dejaba a 3. Otro día le llevaba a 3 y se quedaba con mi mamá con 2. Y mis compañeras de escuela decía, traerle acá que hagan su tarea en mi clase, traerle a tu hijo. Y así me fui procurando de entiendo. Sí, apoyarme, sí. porque después venía la tardecita, yo tenía que preparar otra vez mi comida, preparar útiles, preparar uniforme de los chicos, me llevaba tiempo, pero con la ayuda de mi mamá, eso tengo que decir. Si no era por mi mamá, a lo mejor yo no trabajaba, Sí. no me recibía de profesora, ella es la que hizo todito, y con la ayuda de mi papá. Claro. Me formé. Y los hijos después, una vez que se formaron todos, oye, pues, güey. Y bueno. Uno me dijiste ya que trabajó después en Sí, el mayor. el mayor. Él hizo su primaria en el Solar de Artigas Aquí Todito, cerquita todito, entonces. sí, todito. Otavio. y la secundaria lo hizo en el Presidente Franco. Ese allá en el centro. El centro. Bravo. Mis 5 hijos estuvieron en las Artigas Sí, y sí. fueron al Presidente Franco. los Fueron 5. toditos los 5 también. ¿Y Donde- qué tal, va? ¿O estudiaba ahí, ve? ¿O se formaba ahí, ve? un hijo estudiaba, un hijo y No estudiaba, no estudiaba, sí. estudiaba. Tengo una que las mujeres son las que más se dedican. ¿Cuántas mujeres? Dos. Dos. Una es nutricionista y la otra es Licenciada licenciada en Administración de Empresas. Mira un poco, Contable, che. sí. Y esa nutricionista es la que les cuida bien a usted, ¿no? Más o menos. Más o menos. Una Yo- Pepe en Aguazuila. No, dice. No, pues ahí le- ¿Para qué le hice su dieta, su plan de su dieta plan de si dieta? no van a hacer? Mirá un poco lo que están comiendo, dice cuando viene. Y así. Pero, Oye, eso es porque uno está nomás eso. Y ella vive acá. ¿En serio? Aquí al lado Y la otra nena vive Eh. la otra cuadra. en la otra en la cuadra. otra cuadra. Mira un El mayor está acá con nosotros en el segundo muy piso. bien. Ya. Departamento, sí. O sea que todo bien, luego cuidado. Y uno está en San Lorenzo Ese sí ya está más lejos. Lejos, sí. y otro está acá en Santa Barrio San Rosa. Jorge, Santa Barrio Rosa. San- Santa Rosa y Santa Navarra. Rosa, sí. Santa Rosa de Lima. No está muy lejos. No, todos estamos. En estos días está en Santa Rosa de Lima y nada. Sí. Sí, está bien. Pero J. y Orejina Yandeyañe, con nuestra televisión Qué solemos bien, ir, qué sí, bien. sí. Qué bien. Ahí Y está así, la y fiesta. después de jubilado, padre, nos refugiamos en la iglesia, Ah, Más en la iglesia. más en la iglesia. claro, claro. Formamos parte de la familia bertoniana, Mira un poco. bertoniana, Sí, sí, donde estuvimos varios años, y ahora por A o B motivo sí. nos dejamos un poco atrás. Sí. No es por nada, pero siempre estamos en la iglesia los domingos. Ya. Acompañando. Van a la misa. Sí, Sí. sí. Y su parroquia aquí es Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Sí. Y van a la misa ¿dónde? La piedad. A la, A la piedad, piedad. por el horario. Por el Nada horario. más que por eso, por el horario. Antes, Pero la familia bertoniana también está allí.
Acá en la Santísima Ah, en Trinidad. Santísima Trinidad. Sí, Ah, también. Santísima Trinidad, sí. Ah, ya. Y en Villeta. Y en Villeta, en también. Villeta, sí. Sí. En Villeta. ¿Y cómo llegaron a conocer esa familia bertoniana ustedes? Por el padre Valmir y el padre Clever. Ah, los Sí, dos porque nos brasileños. íbamos Sí. el padre Clever vino, lo a visitar. Ah, porque ellos estuvieron Sí. como párrocos aquí Aquí en en Trinidad. Trinidad, sí, por eso. Sí. Dicho sea de paso, él estuvo en estos días por acá. Estuvo, ah, Sí, ya. Clever. Sí. Y dice que anoche estaba oficiando la misa de las 19. No me digas. Y no me pude ir sí, porque... Claro. Tarde mapeaste y ahí No, está la gente. ya tarde nos enteramos Y y por después eso. que estaba en El juego Rubio Ñu. mi Rubio Ñu querido. Ahora pues está en sala de partido. Mamá ni me jugar a Rubio Ñu más. 12 de junio. Con 12 de junio. De Villalle. A pegar, no tengo que perder. Pero lo perdí 2-0. Pero con 10 hombres. Con 10 hombres, en Yemosena. Sí. Y aquí, ¿qué tal la parte del fútbol, del deporte? Porque es trinidense y nada. Sí. Y somos allegados al Rubio Ñu. Yo soy inclusive socio vitalicio del Rubio Ñu. Ah, mira un poco. Mi papá fue presidente en un periodo, Ah, mira. sí, estando en la segunda, en categorías menores. Categoría menor, sí. Es así. ¿Y ahora Pío Rubio Ñu en qué categoría está? Está la intermedia. Intermedia. Y anoche perdimos la delantera porque perdimos 2-1. Ah, ya. Quedamos con 41 puntos y el otro quedó con 42. 42. 42. Pero sigue todavía el campeonato. ¿o Sí, no? sigue, no. Falta 8 fechas para. Ah, falta mucho todavía entonces. Sí, falta. Entonces, Puede ser que salga otro, inclusive. sí. Pero Rubio Ñu no yo pide ahí primera vez. Y acá donde estamos, no aguanta. Y si se va arriba, padre, Ya. hay más gasto. Y si te caes de ahí, ya te cae del todo. Claro. Es lo que pasó con varios clubes. Sí, El sí. Betaril. Ah, eso prácticamente desaparecieron. Sí, claro. Ahora, Subieron a primera. y ahora va a volver a bajar. Ah, Este año baja el Betaril. Ah, ya. Está San Lorenzo, que tampoco puede más subir. Ah, sí. Hay O que sea estar- que hay que estar bien. Sí. Y eso otro también, mía, Meliano, mía. Hoy por ahí, ¿no? Pero no, hoy por ahí. ya el fútbol es interesante porque hay buena plata Sí, de la APF y la tele. claro. Y aquí alrededor es así, conociste a algunos jugadores, porque si aquí del barrio eran los jugadores. Sí, la mayoría. Mm. E inclusive mi señora tenía que prepararle platos, ¿En serio? desayuno, almuerzo y cena. Cuando Ah, mi sí. suegro era presidente. Cuando era presidente. Sí. Y no podían, pues entonces repartían a los socios así, 3 jugadores, Así. a otros. De 3, Mongaruta y Verde. así, sí. De Sábado y Mongaruta Verde. domingo me tocaba eso. Así. Ahora Mongaruta Ponapio soy Jamba, época ya pota, así. locro, por otro. Loco por otro y... Para que pueda correr. Sí. Y tener Hágate fuerza. para darle loco y por otro ya. No, ahora los jugadores No. todos te piden, Todo, comida chatarra, comida. Sí. O si no, toda esa comida, va a pedir diputada, ya que comemos, no sé, cake, vaemos. Pichaguante Sí. no lleve. Todo el mundo ya te pide eso. Sí. Porque dice que estamos mejor, Sushi. pues. Sushi. Ah, sushi. Oye, ve ahí. Sushi. Está, oye, vos sushi lo mitad. Así es, padre, sushi. Qué Mi primer bien. nieto Sí. es economista. Ah, economista. El primer nieto. Nieto. ¿Cuántos años ya tiene? Y 27, 28. 27, 28 ya. Mira un poco. 28 años. Y los otros, ¿qué tal ya? La edad ya son todos grandecitos, Sí, todos los no, nietos. son grandecitos. Porque Ya, tienen no. bisnietos ya. Sí, ya. Sí. Y Están todos alguna- independizados. Ah, uva una de visitar los nietos, ¿cuera? O uva. Sí, domingo copete. Así. Por eso es lo que nos vamos a la misa de las Ah, 7. tempranito. Tempranito, después ya para poder hacer y vienen todos y Tenemos avalancha de los nietos. avalancha a Así. los nietos. Uno de los países la vez pasada escuché que se quejaba Eh. y le dice, bueno, algunos ya no vienen más a la misa, pues sus hijos, sus nietos se van y no le permiten ya ir a la misa. Entonces yo era, bueno, cojan ahí, ojón la vende nieto, la vende, peras a paitera se la tuba. Sí. Bueno, usted tiene que ser así también. Sí. Peras a paitera se No, pero yo viene después ya pues. Ah, Las sí. 9, las 9. Claro, Eh.
Está bien. Y una de las nietas es licenciada en enfermería. Ah, en otra enfermería. es- O sea que Pereco paiteo hoy. Sí, Más la entonces- Benemongaruta nutricionista. Más doña Tendé también de enfermería, Pereco. ¿Y quién va a controlar ¿Y quién va a controlar el dinerito Sí, que entra? que Ya ni entra. tiene una PMI ese cara. No. Debe controlar. Así es. Está bien. Bueno, así que le agradecemos hoy a esta familia Grosella y Cañete que nos reciben aquí. Tan linda experiencia también. Y sobre todo le felicito por la familia, ¿verdad? Por los Gracias, hijos, por los nietos, bisnietos y todo que ya tienen. Que seguramente que les da muchísima alegría eso, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos añitos ya tienen los bisnietos? Y uno va a cumplir 3 y el otro va a cumplir 1 año. Un año. Sí. Entonces ahí recién están comenzando. Estamos comenzando. Abriendo la cabeza Pero y los uno ojos. es el que viene a quedarse con nosotros. El de los 3 años. jueves, O- el de 3 el años. de 3 el de 3 años, años, sí, sí. sí. Los El jueves otro es muy porque su chiquitito mamá- todavía. No, su mamá trabaja. Ah, sí, sí. sí, La sí. otra dejó su trabajo para cuidarla a sus Ah, hijos. dejó el trabajo, sí. para Sí, cuidar. Y bueno, cada uno. son las decisiones en la vida decisiones que de la uno va vida, tomando. sí. Bueno, así que queridos amigos, nos vamos despidiendo. Le agradecemos, le agradezco infinitamente esta linda oportunidad que estamos disfrutando con ustedes. Y como siempre les dejamos la bendición del Señor y la bendición también a ustedes, a su familia, a los hijos, los nietos y bisnietos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima nosotros con más Ñande Upukwe Pupore.